Gracias, señor presidente. Este es un proyecto realmente importante que sin duda contribuirá a la paz de Colombia. Después de la expedición de la Ley de Justicia y Paz, la Ley 975 del 2005, que permitió que diferentes grupos armados subversivos en Colombia se desmovilizaran e ingresaran al programa de justicia y paz, que ha tenido las bondades de no solamente aclimatar la paz en Colombia, primero que todo, sino de que aquellas personas que se desmovilicen, que entreguen las armas, que no vuelvan a delinquir, confiesen sus crímenes, reparen a sus víctimas, pidan perdón a la sociedad colombiana y ayuden a reconstruir la paz de Colombia. Entreguen además sus armas, sus pertrechos. Ello ha llevado a que miles de desmovilizados en el país hayan optado por ese camino, subversivos de unos u otros grupos, porque esta ley es para la subversión, no importa si se llama guerrilla o se llama paramilitarismo, es una ley para la subversión. Así se han desmovilizado varios miles de personas que estaban en la subversión. Pero resulta, señor presidente y honorables senadores, que la ley que se expidió en el 2005, la ley 975, decía con toda razón que esa ley se aplicaba a quienes se desmovilizaran hasta el momento de la expedición de la ley. Sin embargo, hubo después una cantidad de subversivos que se vinieron desmovilizando y que hoy están en el limbo jurídico, porque, por supuesto, como se desmovilizaron y entregaron sus armas mucho después de la expedición de la ley no los cobija, porque el artículo de la ley decía muy claramente que el procedimiento y los beneficios de la presente ley se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia, o sea, anterior al año 2005. ¿Qué pasa entonces con todos estos desmovilizados que posteriormente a la ley han entregado sus armas y han contribuido a la paz del país? En el año 2006, para citar un ejemplo, se desmovilizó el bloque Mineros, enero 20. En el año 2006 también las autodefensas campesinas de Puerto Boyacá, enero 28. El bloque Central Bolívar se desmovilizó en enero 31 del 2006. Frente Resistencia Tayrona en febrero del 2003. Autodefensas campesinas del Magdalena Medio, febrero del 2007. Frentes del Caguán, Héroes de Andaquíes y Héroes de Frolencia, el 15 de febrero. El Frente Sur del Putumayo, 1 de marzo. Frente Julio Peinado Becerra, marzo del 2004. Bloque Norte de Copey, marzo del 2008. Bloque Norte de la Mesa, en Valledupar, marzo del 2010. Frentes Héroes del Llano y Héroes del Gaviare, abril 11 del 2006. Frente Costanero, abril 12 del 2006. Frente Pavarandó y Dabeiba, abril 30 del 2006. Y Frente Norte Medio Salaquí, agosto 16 del año 2006. El proyecto de ley, como entiendo que se ha publicado en la Gaceta, expresaba que el artículo 72 quedaba modificado
consagrados en la presente ley se aplicarán únicamente a hechos delictivos ocurridos con anterioridad de la fecha de desmovilización del respectivo miembro del grupo armado organizado. Algunos senadores, con indudable razón, expresaron sus inquietudes frente al tema de que desmovilizarse con anterioridad a la fecha de desmovilización y no con anterioridad a la fecha de expedición de la ley traería que muchos subversivos estén pensando en cometer crímenes porque saben que se pueden desmovilizar de aquí a 1 año, de aquí a 2 años o de aquí a 3 años y que se acogerán a esa pena de 8 años y no de 40, por ejemplo, por los crímenes. Es como una patente de corso para seguir delinquiendo a sabiendas de que, como la ley los cobija en la fecha de su desmovilización, se pueden desmovilizar de que a 2, a 3 o a 4 años, durante los cuales pueden cometer crímenes. Esta observación se hizo y por eso se cambió el texto del artículo 72, que creo que está en la Gaceta correspondiente, y se cambió la vigencia de la norma. La vigencia de la norma que cobija a aquellos desmovilizados después de la ley 975 del 2005 y hasta ahora dice lo siguiente: el procedimiento y beneficios consagrados en la ley 975 del 2005 se aplicará únicamente a hechos delictivos ocurridos con anterioridad a la fecha de desmovilización del grupo armado organizado al margen de la ley. La presente ley deroga las disposiciones que le resulten contrarias y se aplicará únicamente a los actos de desmovilización ocurridos con anterioridad a su vigencia. Rige a partir de la fecha de su promulgación. Lo que queremos expresar es que aquellas personas que se desmovilicen hasta la vigencia de esta ley que se va a expedir pueden quedar consagrados, o sea, que tiene la misma limitante que la ley 975 del 2005, y lo que a quienes va a cobijar es a quienes se hayan desmovilizado después de la ley 975 del 2005 hasta ahora, en el 2009, que se expida la ley, no hacia adelante. ¿Por qué esto? Porque obviamente cuando se expidió la ley 975 del 2005 el proceso estaba iniciando. Habían conversaciones previas, por supuesto, pero el proceso estaba iniciando. Después de expedir la 975 del 2005, muchos de esos grupos que estaban en la ilegalidad se dieron cuenta que el beneficio que este Congreso otorgaba era real, que el beneficio que este Congreso otorgaba era sin ninguna duda verdad, para que ellos tuvieran, a cambio de entregar sus armas, de ofrecer la paz, el perdón, la confesión, la reparación a las víctimas, tuvieran ellos también una pena mucho más baja que los motivara y que los incentivara a entregar las armas y a desmovilizarse. El Congreso debe entender que nadie se desmoviliza sin ley, que si no hay un incentivo va a ser muy difícil la desmovilización, y está probado porque miles de personas se han venido desmovilizando. De modo que lo que queremos es simplemente ampliar la vigencia de la ley hasta el año 2009 para que todos estos grupos que no alcanzaron a desmovilizarse antes de la vigencia de la ley 2005 ahora entren en el proceso de desmovilización, porque en la práctica ya están desmovilizados, pero están en un limbo jurídico. Muchas gracias, señor presidente.